Nadie dispara 10 veces en pleno día si no quiere enviar un mensaje. No es un error, no es un impulso, es una declaración. Y ese mensaje, aunque nunca se dijo en voz alta, iba dirigido a alguien más, a alguien que entendió perfectamente lo que significaban esos disparos. Ahora imagina esto. Martes, 1:45 de la tarde, gente comiendo tranquila, risas, conversaciones normales. Y en menos de 20 segundos, todo se rompe. Todo cambia. Y lo más inquietante no es la muerte. Es que alguien sabía que iba a pasar. Porque aquí hay algo que no encaja desde el inicio. Siempre se repitió la misma frase. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero esa frase no resiste un análisis profundo. Porque cuando conectas las piezas, cuando observas los detalles, cuando escuchas los silencios, entiendes que no solo alguien sabía, él mismo lo sabía. Paco Stanley no era solo un conductor, era una presencia constante en millones de hogares. Era familiar, cercano, natural. Pero hay algo que pocas veces se entiende. Las personas que parecen más auténticas frente a cámara, muchas veces, son las que más cosas esconden fuera de ella. Y Paco tenía una dualidad, una vida pública perfectamente construida, y una vida privada que poco a poco se fue enredando en algo más grande que él. Desde joven, Paco tenía una habilidad única. No solo hacía reír, controlaba el ambiente, sabía cuándo hablar, cuándo callar, cómo conectar. Eso lo llevó a la cima, pero también lo acercó a personas que no buscaban entretenimiento, buscaban utilidad. Y ahí es donde empieza todo. No fue de golpe. Nadie entra pues a un mundo peligroso de un día para otro. Fue progresivo. Invitaciones, contactos, dinero que llegaba sin demasiadas preguntas, oportunidades que parecían imposibles de rechazar. Y poco a poco, sin darse cuenta, o tal vez sabiendo perfectamente lo que hacía, Paco empezó a cruzar una línea invisible. Y cuando cruzas esa línea, hay algo que cambia para siempre. Ya no puedes salir igual. Durante años, todo funcionó. El programa crecía. La audiencia aumentaba. El dinero fluía. Y mientras eso pasaba, nadie preguntaba de dónde venía nada. Porque cuando el éxito es visible, lo demás se vuelve irrelevante para muchos. Pero no para todos. Porque en ese mismo tiempo, algo empezó a deteriorarse. No en la pantalla, en la sombra. Personas que ya no confiaban. Movimientos que ya no eran seguros. Miradas que ya no eran amistosas. Y lo más importante, información que no debía estar en sus manos. Aquí es donde tienes que detenerte un segundo. Imagínate estar en una posición donde sabes cosas que no deberías saber, donde cada conversación tiene peso, donde cada silencio es peligroso. Eso no es una vida, es una cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva ya había comenzado. Ahora vamos al punto que rompe todo. El testigo. No cualquiera. El único que estuvo a metros de todo. El chofer. El hombre que vio llegar a los sicarios, que vio el momento exacto, que escuchó cada disparo, y que, según versiones que nunca se confirmaron oficialmente, pero que se repiten una y otra vez en distintos testimonios indirectos, vio algo más. Un rostro. Un segundo sin casco. Un reconocimiento. Ese hombre desapareció. No declaró. No volvió a su casa. No dejó rastro. Y eso no pasa por casualidad. Porque en este tipo de casos, cuando un testigo desaparece, no es coincidencia. Es intervención. Es alguien asegurándose de que la historia no se complete. Pero hay un detalle aún más perturbador. Antes de desaparecer, ese mismo hombre dijo algo que cambia todo. Paco sabía. No sabía el momento exacto. No sabía el lugar preciso. Pero sabía que iba a pasar. Y aún así, fue. Aquí es donde la historia deja de ser un asesinato y se convierte en algo mucho más profundo. Porque la pregunta ya no es quién lo mató. Es por qué alguien, que sabe que está en peligro, se expone de esa manera. La respuesta no está en ese día. Está en las semanas anteriores. Porque Paco ya no estaba tranquilo. Ya no estaba relajado. Personas cercanas lo notaron. Cambios en su comportamiento. Momentos de silencio. Distracción constante.
miradas hacia la calle, reacciones a llamadas que no quería contestar frente a otros. Y esas llamadas son clave. El día del asesinato recibió dos. La primera duró varios minutos. Después de esa llamada, todo cambió. Su postura, su energía, su forma de hablar. No necesitas ser experto para notar cuando alguien recibe malas noticias. La segunda fue más corta, más directa. Y después de esa, ya no hubo duda. Algo iba a pasar. Ahora piensa en esto. Estás en una mesa. Estás con personas cercanas. Pero tu mente está en otro lugar. Sabes que algo está por suceder. Sabes que no puedes evitarlo. Y aún así, decides levantarte. Decides caminar. Decides exponerte. Eso no es descuido. Eso es decisión. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque la única razón lógica para actuar así es una. Había algo más importante que su propia vida. Su familia. Imagínate ese escenario. No necesitas amenazas explícitas. Solo necesitas entender cómo funciona ese mundo. Si tú desapareces, todo termina contigo. Pero si intentas huir, si intentas hablar, si intentas romper el acuerdo, las consecuencias no se quedan contigo, se extienden. Y en ese punto, la decisión deja de ser sobre ti. Se vuelve sobre los demás. Eso es lo que explica todo. No la imprudencia, no la casualidad, no el error. La elección. Cuando Paco se levantó de la mesa y caminó hacia la camioneta, no estaba improvisando. Estaba siguiendo un guión que ya estaba escrito. Y eso es lo que hace esta historia tan perturbadora. Porque no fue un ataque inesperado. Fue una ejecución programada. Las motos no llegaron por casualidad. No improvisaron. No dudaron. Sabían exactamente dónde detenerse, cómo actuar, cuánto tiempo tenían. Eso no es improvisación. Es logística. 17 segundos. Eso fue todo. 17 segundos para cerrar una historia que llevaba meses, tal vez años, construyéndose. Y después, silencio. Porque lo que vino después fue aún más revelador. Se señalaron culpables visibles, personas cercanas, figuras conocidas. Se construyó una narrativa rápida, digestionable, fácil de consumir para la opinión pública, pero sin pruebas sólidas, sin conexiones reales, sin sustento. ¿Sabes qué significa eso? Que la historia oficial necesitaba un cierre, pero la historia real no podía contarse. Y eso nos lleva al siguiente punto, el entorno. Porque no puedes entender este caso sin entender dónde se desarrolló. La televisión de esa época no era solo entretenimiento, era poder, influencia, dinero, mucho dinero. Y donde hay dinero, hay intereses. Y donde hay intereses, hay silencios. Después del asesinato, todo se cerró demasiado rápido. Declaraciones controladas, distancia pública. Ninguna intención real de profundizar más allá de lo necesario. Eso no es casual. Es protección. Protección de una estructura más grande. Porque cuando una historia amenaza con exponer algo mayor, lo que se hace no es investigarla, es contenerla. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahora llegamos al último punto. El más humano. El más doloroso. El hijo. Porque cuando todos dejan de buscar, siempre hay alguien que sigue. No con recursos ilimitados. No con acceso privilegiado. Sino con algo más fuerte. Necesidad. La necesidad de entender. Y durante años, eso fue lo que hizo. Hablar con personas que nunca hablarían en público. Escuchar versiones que no podían confirmarse. Conectar piezas que no estaban en ningún expediente. Y poco a poco, la imagen se volvió clara. No completa, pero suficiente. Suficiente para entender que no fue un accidente, que no fue un conflicto personal, que no fue algo improvisado. Fue una decisión, tomada por alguien que nunca dio la cara, y ejecutada por personas que nunca fueron identificadas oficialmente. Y aquí es donde la historia se cierra de la forma más incómoda. Porque no hay justicia. No hay nombres confirmados. No hay responsables visibles. Solo hay una verdad implícita. Una verdad que vive en los detalles, en las llamadas, en el comportamiento, en las decisiones.
en el silencio. Y ahora regresa al inicio. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase es la pieza más importante de toda la historia. Porque no es cierta. Él sabía. Alguien más sabía. Y ese nombre que, según versiones, se dijo en voz baja minutos antes del final, nunca salió a la luz. No porque no existiera, sino porque decirlo habría tenido consecuencias. Consecuencias que nadie quiso enfrentar. Y por eso, después de tantos años, la historia sigue incompleta. No porque falten datos, sino porque sobra miedo. Porque hay historias que no se olvidan, pero tampoco se terminan, solo se entierran. Y esta es una de ellas.